Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Pues la idea de hoy es platicarles un poco sobre medición de radiación solar en general, pero además de las aplicaciones que hay para agricultura protegida, esencialmente pues invernaderos, ¿no? Antes de eso, como antecedente, quisiera platicar cómo es que nació la medición de radiación solar, la medición de amplio espectro en el CENAM. Y resulta que desde 2014, en la Dirección de Óptica y Radiometría, empezaron a haber necesidades de la industria. Esta industria fue la emergente en aquel momento de calentadores solares de agua principalmente, pymes que se dedicaban a ensamblar y a comercializar calentadores solares de agua, y la incipiente área de generación en granjas fotovoltaicas en el país. Y entonces estas industrias de generación de energía, o transformación de energía y aprovechamiento de energía solar, necesitaban referencias, necesitaban hacer mediciones de radiación solar. Al inicio se requerían solamente la confiabilidad de las mediciones y posteriormente se requirieron patrones, nuevos patrones para referencia de procesos. Y entonces los servicios actuales del CENAM en esta área se detonaron a partir de esa necesidad fototérmica y fotovoltaica en el país. La idea es que les comparto un poco de información hoy acerca de la radiación solar como fuente de energía, como nuestra principal fuente de energía en el planeta, y la medición de radiación solar en particular para agricultura protegida y cubiertas bioclimáticas. Bueno, la parte de radiación solar como fuente de energía ha cobrado más interés económico e incluso político en las últimas décadas, al grado que en la gráfica que ven a la izquierda, las nuevas fuentes de energía para Estados Unidos en este año, 2023, van a ser en 54% fuentes solares, ¿no? Principalmente fotovoltaica. Y todas las demás nuevas generaciones que se van a producir durante este año están muy por debajo del porcentaje que se va a desarrollar en fotovoltaica. Como vemos, la generación de energía está siendo desplazada en principio en esta etapa por la energía, el aprovechamiento de energía solar en forma exponencial. Adicionalmente, en la gráfica que ustedes ven en la derecha, pueden ver cómo los costos de esas energías para viento, en la gráfica azul fuerte, la de arriba, y para energía solar fotovoltaica de grandes empresas, ha disminuido relativamente en los años, pues desde un 100% a este año 2023 por debajo del 50%. Quiere decir que la energía fotovoltaica se está colocando como una fuente en esta etapa de la humanidad muy importante de bajo costo para la generación de energía. Los países lo saben y empiezan a generarse múltiples necesidades de medición en las granjas de generación de energía fotovoltaica. Y esa medición tiene que ser cubierta por medio de instrumentos. Hay dos formas en las que nos llega esta energía solar a la Tierra, no a la atmósfera, sino a nivel terrestre. Y entonces, principalmente, lleva a partir de energía directa, energía que viene directamente del círculo solar, y la energía radiante que viene a partir de todas las demás fuentes, por ejemplo, nubes, albedo del piso, u otras edificaciones en tierra. Esta cuestión de la medición de la radiación de amplio espectro, o sea, la radiación solar compuesta de múltiples longitudes de onda, tiene su complejidad, porque entonces hay que definir espectralmente cuál es la cantidad de energía que viene en los diferentes colores, podríamos llamarle, o longitudes de onda de esta radiación solar. Y para eso, los que aprovechan la energía
necesitan en principio medirla globalmente, adicional a hacer la medición espectral, ¿no? Entonces, en energía, en agricultura protegida, que es un poco la idea de esta plática, se necesita saber la energía global horizontal, en principio, que llega a un sembradío. Y este tipo de radiación se mide con piranómetros. En un momento voy a mostrar uno de estos, ¿no? Esa energía tiene que ser medida durante todo el día. En presencia del Sol hay diferentes alturas solares dependiente del horario. Y también la posición del Sol en la bóveda celeste depende de la temporada. Entonces, en los diferentes épocas del año, nosotros tenemos diferentes alturas solares y por lo tanto diferente irradiancia solar global. Y también a diferentes horas del día podemos tener diferentes intensidades y espectros del Sol. El instrumento que ven al lado derecho de la imagen es un piranómetro para medición de irradiancia solar horizontal. Quiere decir que esos instrumentos son colocados nivelados con respecto al horizontal. Y en estaciones meteorológicas o en granjas de producción de energía o en sembradíos se puede medir la energía compuesta, tanto la energía radiante directa como la difusa. Sin embargo, a los agricultores, sobre todo los agricultores de agricultura protegida, lo que les interesa es aquella región del espectro en donde las plantas aprovechan. Entonces, mediciones de irradiancia global como las que se realizan con el piranómetro o a la izquierda por medios satelitales tienen dos componentes importantes. Primero, diferenciar cuál es la región útil para las plantas, de lo cual voy a hablar en un momento más. Y segundo, saber con qué incertidumbre es obtenida esa medición de irradiancia. Entonces, tradicionalmente a nivel satelital se pueden realizar mapas como el que ven del lado izquierdo, en donde se pueden mapear amplias regiones del planeta, obteniendo sus irradiancias. Sin embargo, las mediciones que se realizan por este medio pues tienen incertidumbre alta, que puede ir desde el 8%, como en la gráfica que se muestra, hasta el 15%, dependiendo de diferentes factores como la atmósfera, ¿no? Entonces, en algunos casos esa medición no es suficiente para la industria, por ejemplo, fotovoltaica, que requiere de alrededor del 3% o 2% de incertidumbre en la medición de irradiancia. Porque como se imaginarán, la irradiancia es el insumo de esa industria. Para esto de la agricultura protegida, que es lo que se muestra en estas imágenes, con agricultura que está siendo cubierta por algún plástico de diferente tipo y que está no expuesta a vientos, a radiación directa o a altas intensidades de radiación, el requerimiento de medición es un poco diferente. Aquí muestro algunas gráficas de invernaderos que normalmente les llamamos, o microtúneles o macrotúneles. El de la parte superior izquierda es un macrotúnel y el de la parte superior e inferior izquierda, derecha, es un microtúnel de plantas que están creciendo en este concepto de agricultura protegida. Hay una agencia que se dedica precisamente a este tipo de información. Yo lo saqué de la Secretaría de Agricultura. Muestro allí la página de internet, donde realiza algunos muestreos en el país de los cultivos que se realizan y de los requerimientos diversos de esos cultivos. A mí en lo particular lo que me interesa son los sensores con los que se mide la radiación solar dentro de estos sistemas de agricultura protegida. Y entonces resulta que a las plantas es bien conocido
que les gusta más la radiación solar, pero que está contenida dentro de 400 a 700 nanómetros del espectro visible. El resto de la radiación puede no ser tan bueno o incluso nocivo para algunos cultivos. Por ejemplo, la radiación altamente energética, la radiación UV, por debajo de 400 nanómetros, 300 nanómetros, puede ser demasiado intensa o puede producir, por su alta energía, problemas genéticos en alguna planta. Y en el otro extremo, la radiación de cercano infrarrojo o infrarrojo medio puede producir únicamente calor, evaporando agua, sin poder ser aprovechados por los procesos biológicos de las plantas. Entonces, por eso es que este concepto de la radiación asociada a la actividad fotosintética, PAR en inglés, cobra mucha notoriedad y los sensores para medir esta radiación, específicamente para plantas, podríamos decirlo, deben ser calibrados. Entonces, un aspecto de esta radiación PAR es que el espectro de la luz relacionado con el aprovechamiento de las plantas le han determinado como fotosintéticamente activo, aquel que promueve ese proceso de fotosíntesis. Y para comprobar y optimizar los desarrollos de las plantas, pues es necesario medir el PAR dentro de los cultivos protegidos por alguna cubierta bioclimática, ¿no? Instrumentos precisamente para medir este tipo de radiación son como el que estoy mostrando ahora. Este parece tener la forma de un piranómetro convencional. Es diferente al de domo que ustedes vieron o de doble domo que vieron en la imagen anterior. Me refiero a este, que está en el lado derecho. Porque ese es un piranómetro de radiación solar horizontal de la imagen. Y el que les muestro es un piranómetro semiconductor basado en un semiconductor, pero que tiene un filtro en su domo, en la parte blanca. Y ese filtro precisamente es el que acota la radiación que ingresa a la sección del espectro de 400 a 700 nanómetros, que es la útil para las plantas. Entonces, en un invernadero, de acuerdo al tipo de cubierta bioclimática, se debe de medir la cantidad adecuada de irradiancia o bien cambiar o modificar la cubierta bioclimática. Alturas y composición de esos polímeros cambian, por supuesto, el espectro de filtrado. Y eso se puede determinar en modo global con este tipo de instrumentos, piranómetros calibrados en par, que es algo de lo que estamos desarrollando últimamente, precisamente por petición de este sector. Nosotros en la actualidad calibramos piranómetros globales horizontales y celdas fotovoltaicas de referencia y otros dispositivos, pero en este momento estamos ingresando a calibrar piranómetros para par, para actividad fotosintética. Bueno, ¿por qué es importante? Además de medir la irradiancia fotosintética activada, conocer la composición de las cubiertas bioclimáticas. Bueno, pues un ejemplo muy simple lo ven en esta imagen del lado izquierdo. Esa es una gráfica que en el eje horizontal tiene la longitud de onda de la radiación solar y en el eje vertical la intensidad relativa. Y entonces pueden ver claramente cómo los diferentes trazos muestran el espectro solar en Tierra para atmósferas despejadas, la más clara, cuando está brumosa la atmósfera, la que es un poquito más oscura, y cuando el cielo está nublado. Y entonces se dan cuenta cómo la misma atmósfera y la humedad de la atmósfera en particular, pues es un filtro. Es un filtro que cambia el espectro de la radiación solar que llega a nivel terrestre. Entonces, por esa razón, tienen que también, además de ser caracterizadas en irradiancia global, en par, deben ser caracterizadas en espectro las cubiertas bioclimáticas. La región que estoy marcando en verde es precisamente la región del espectro solar que sí aprovechan las plantas. Y el resto
es luz de longitud de onda más corta del lado izquierdo, y del lado derecho longitudes más largas y infrarrojo medio. Esencialmente producen calor que evapora agua, y eso no es del todo positivo, aunque también tiene sus beneficios, ¿no? Bueno, en 2012 hubo iniciativa aquí mismo en el CENAM precisamente para conocer ese tipo de espectros de las cubiertas bioclimáticas. Y entonces los plásticos que conformaban esas cubiertas fueron analizados por gente de la sección de óptica y radiometría, en donde yo me desempeño, y entonces obtienen gráficas como la que ven en la parte izquierda, gráficas de cuál es la longitud de onda que se transmite a través de las cubiertas de los plásticos. Estas longitudes de onda, como les decía, tienen que ver con el espectro modificado del sol dentro de las cubiertas, los cuales van a ser absorbidos por las plantas, ¿no? Entonces, si esas cubiertas pueden descartar parte del ultravioleta y parte del infrarrojo cercano, la planta se ve beneficiada en su desarrollo. Entonces, algunas reflexiones sobre esta plática. Primero, la radiación solar como fuente de energía continuará desplazando a fuentes convencionales en el futuro inmediato. Esto es un hecho económico. Entonces, no necesariamente la energía fotovoltaica va a ser la que va a prevalecer durante muchas más décadas. En el mediano plazo sí, pero en general las energías renovables van a tener un auge muy importante. Y en nuestro país, hablando prácticamente de México, van a tardar varias décadas en las que van a posicionarse y continuar creciendo. Entonces, el aprovechamiento solar en nuestro país va a necesitar patrones de medida, nuevos patrones de medida adicionales a los que ya se han desarrollado en el área de simuladores solares, de piranómetros, de celdas solares de referencia, de medidores de corriente, trazadores de corriente para paneles fotovoltaicos. Habrá que caminar hacia otros patrones adicionales que tienen que ver con pruebas de módulos fotovoltaicos, por ejemplo, ¿no? Y patrones también relacionados con fuentes eólicas y para calentamiento solar de agua, etc. Los nuevos requerimientos en el país van a requerir servicios nuevos, materiales y dispositivos novedosos en el mercado nacional y además de personal especializado. Entonces, esto yo sí veo que en el futuro va a crecer todavía en el país en las siguientes décadas, ¿no? Y va a irse desplazando en el mundo poco a poco por otras tecnologías nuevas. Bueno, espero que haya sido claro en mi exposición y les agradezco la atención. Muchas gracias, doctor.